Palladium. What's going on, everybody? I'm Andrea Renee, and welcome to the pre-show. And I am host. There's all kinds of stuff. There's not even just games. There's trivia, there's prizes, there's a ball pit. A ball pit? What? Yep, that's happening here at EA Play, so you can go and jump in there if you feel like it. There's a family fun zone. You have all kinds of sections and scenarios to go and check out if you come to EA Play. Wow, there are literally thousands of people standing outside right now. But Jose, you said this was your third EA Play. I've been to them all. Back in my day, the first EA Play was held on the Old West, and there was games that from a lounge somewhere that I haven't been invited to. Jose, I gotta interrupt you. Do you hear this amazing echo that's happening since we're on that giant screen back there? I love the sound of my voice. That was it. So I couldn't resist. Just the story you were telling about being in the Old West. It can be it's a captivating event, you know, but this is your first show hosting EA Play. Welcome to the family. How do you feel hosting EA Play this year? You know, I feel great. I have seen so many amazing developers who are super excited to show off their games on stage in just a little bit. You sometimes forget just how international a company EA is, because I've been telling them all break a leg, and they all giving me these looks like, wait, what? And I'm like, oh, no, it's a theater thing. Maybe, oh, sorry, I don't actually, you know what I'm saying? It's not just the developers that are international. It's fans that have literally come from all over the world to check out the games that they're showing here at EA Play. Maybe even get a chance to play some of the games that they've been waiting to play. Well, Jose, I'm so glad you brought that up, because I have a couple fans right here that I'm going to talk to, so I'm going to send you inside the Fan Fest. I'm going inside. You go. I'm gone. I'll check in with you in a little bit. Good luck. It's hot. All right, you guys. So, like I mentioned, we've got tons of people who have been lined up here in Hollywood, sweating outside in the sun, and we're going to talk to a couple of them. First up, we've got this very tall gentleman. Hey there, what's your name? It's Expert from the Dynasty. Expert from the Dynasty. That is a fancy gamer tag you have there. So what's the deal with this belt? So in my Madden League, when you win a championship, you got to show off your championship. So I got the belt, so everybody knows I'm the champ. All right, so he's got the belt, so that means you're obviously here to play Madden. Is there a particular part of the game you're looking forward to trying out most? I'm a CFM guy, so I can't wait to see what they did with the gameplay for CFM. But, of course, I love MUT too, so I know Hola a todos, bienvenidos. Disculpen la demora. Como verán, estoy un poco abrigado porque hace un poquito de frío. El chat de YouTube no me está funcionando. Espérenme un poco. Denme un momento, por favor. Arreglando cosas en vivo, como siempre. Ahora sí está funcionando esto. Voy a revisar el chat porque no lo he visto. Déjenme saludar a algunas personas: a José243, a Trofas K, a Leo C, a Javier Beltrán, a Conrad Jan, a Juaco24, a Francisco, a Diamond, bienvenido, y
Francesco Picón. A Chris, bienvenido, hola Chris. A Zona Gamer. Algunos nombres nuevos veo por acá. A todo esto, ¿me escuchan bien, cierto? Ni siquiera me he asegurado de que el micrófono está funcionando correctamente. Voy a sacar el gorro un poco. El Momo, buenas tardes, señor El Momo. Ah, genial. Qué bueno que me están escuchando. Voy a sacar un poco la música de fondo. Creo que es un poco distractora. Y déjenme revisar la pantalla principal, que es en la que vamos a ver el stream. Que va a ser esta. Y que para variar tengo que volver a... Ah, no. Ahí sí, ahora sí. Esta va a ser la pantalla donde vamos a ver la transmisión en vivo. Aparentemente la transmisión de EA está por el suelo. Espero que se arregle. Vamos a ver si es que esto... Sí, ahí como que se arregló. Más o menos. Bueno, hay que un rato más, seguramente debería arreglarse. Carsux, bienvenido. ¿Cuál era? Baltiel, bienvenido. ¿Cuál era el nombre de la rola que sonaba? Esa canción que estaba sonando es una canción de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Se llama Sea Breeze. S-E-A Breeze. O sea, brisa del mar. Ahí si buscas en YouTube Metal Gear Solid 3 Radio Music, deberías poder encontrarla. Junto con otras canciones más de ese tipo como yaceras, bluseras. Esa Coca-Cola está vacía. Ya me la tomé. Pero para eso tengo esta otra. Y de hecho ya me serví. Coca-Cola cero, por supuesto. Una pregunta más o menos seria. ¿Qué opino sobre si los bomberos deberían recibir una remuneración económica por la labor que realizan? Sí, muy off topic, pero no veo ningún problema con que bomberos reciban algún tipo de remuneración por la labor que hacen. Es un poco cagón de parte de la sociedad que siquiera se lo nieguen o que ni siquiera tengan una remuneración como tal. Yo sé que es un poco como de parte de los bomberos, como para incentivar el hecho de que lo hagan solamente las personas con vocación. Pero sí, o sea, no debería estar fuera de la discusión que tuviesen algún tipo de remuneración, por lo menos. Porque no todo en la vida es simplemente hacerlo porque tienes la vocación. O sea, de todas formas tienes que vivir de algo, tienes que comer de alguna forma. Y claro, eso es una labor que no cualquier persona se atreve a hacer, no cualquier persona hace, entonces no es una idea muy alocada. ¿Qué más están preguntando por acá? ¿Qué más están preguntando que me estoy perdiendo del chat? ¿Para cuándo la review de Silent Hill Downpour? Ok, vamos a conversar un poco sobre lo que pasa con la review de Silent Hill Downpour. Lo que pasa con la review de Silent Hill Downpour es que la review en sí la tengo acá.
Ya sé exactamente qué es lo que voy a decir, qué es lo que quiero hacer. Hay algunas cosas que siempre surgen durante la filmación y el proceso de edición de los videos, que se añaden como a último minuto. Eh, pero la base ya la tengo en mi cabeza. Ahora, ¿cuándo la voy a hacer? No estoy del todo seguro. ¿Por qué? Y la razón es bastante simple. Es bastante simple. La razón es que actualmente no tengo un PlayStation 3 para poder rejugar el juego. Y tampoco tengo una capturadora de video para capturar el video. ¿Por qué son tan importantes estas cosas? PlayStation 3 porque necesito poder jugar el juego para poder refinar algunas ideas que tengo en mi cabeza. Para darme una vuelta por el título una vez más, o unas 2 veces más, antes de poner todas mis ideas en papel. Porque si no, capaz que recuerde algo mal y lo que diga sea erróneo, ponte, o juzgue mal algo. Sí, por eso es bueno jugarlo. Cuando el juego salió el 2012, o sí, el 2012 fue, me lo di vuelta, lo completé al... Oye, capo. Lo completé al... Oye, ahora no, después, ¿ya? Lo completé al 100%. De hecho, saqué el trofeo platino de ese juego, que es sumamente fácil. Es uno de los juegos más fáciles de sacar el platino. No es un reto en lo absoluto. Así que he visto todo lo que hay que ver de ese juego. Pero han pasado 6 años. Así que algunas cosas se me van de la memoria. Necesito volver a jugar. Y necesito la capturadora de video porque quiero utilizar mi propio gameplay para juzgar ese juego. Con los videos de, por ejemplo, Silent Hill Origins y Silent Hill Shattered Memories, no tenía un Nintendo Wii, ni tampoco tenía capturadora, y traté de emular los juegos en mi PC, pero surgieron tantas complicaciones que fue completamente imposible, así que tuve que tomar el gameplay de otra persona prestado y usar eso. Y es muy difícil trabajar con eso porque no sabes qué hay en ese gameplay, no sabes exactamente qué partes del gameplay utilizar para que lo que estás mostrando tenga sentido con lo que estás hablando, por ejemplo. Entonces, por eso no quiero usar un gameplay de terceros de Silent Hill Downpour. Porque es mucho más difícil trabajar de esa forma. Ahora, lo complicado, como les decía, es que no tengo ninguna de esas cosas. No tengo el PlayStation 3, no tengo una capturadora de video. Y la cosa es que no cuento con los fondos para comprar esas cosas. Así que realmente no estoy seguro de cuándo haré eso. Espero que pronto, porque mi idea era, con el trabajo que tengo, poder costearme esos implementos y comprarlos más o menos como en esta fecha. Pero resulta ser que los gastos de universidad y otros gastos extras que he tenido estos meses me lo han evitado por completo. Hay gente que me pregunta, Pancho, ¿por qué no abres un Patreon? ¿Por qué no haces una campaña de donaciones? Y yo sé que hay mucha gente ahí afuera que les gustaría aportarme con algo. Pero encuentro que actualmente no me lo merezco. No me lo merezco en el sentido de que, aun si es por temas personales y temas de estudios y temas de trabajos, no he podido mantener una constancia con el contenido. Y encuentro que cuando tú le pides dinero a tu audiencia para soportar tu proyecto, para hacer que tu proyecto pueda continuar, tienes que tratar de mantener esa consistencia. Tienes que tratar de dar algo a cambio a largo plazo. Encuentro que no he logrado llegar a ese punto todavía. Y seguramente no voy a poder llegar a ese punto hasta el próximo año, quizás, que es cuando más o menos termino mis estudios. Así que quizás ahí, y cuando haya crecido un poco más el canal, quizás ahí haga algo parecido como una campaña de donaciones o algo así. Pero no, actualmente no. Actualmente no tengo
No tengo planes de hacer campañas de donaciones. Me encantaría, pero no, por las razones que especifique. Y por lo tanto, no sé exactamente cuándo voy a poder obtener esa capturadora y esa PlayStation 3. No tienen que ser necesariamente nuevos, pueden ser usados. Así que eso, por eso no he hecho esa review ni tampoco sé exactamente cuándo. Me gustaría que sea este año, definitivamente. Pero mientras tanto, en el entremedio hay varios juegos que quiero reseñar. Tengo varias ideas en la mente para poner el papel y hacer videos. Y eso. En eso estoy. ¿Para cuándo un review de Infinity War? Nunca, no lo voy a hacer. De hecho, tenía pensado hacer una transmisión en vivo para discutir la película, pero no tuve tiempo. Es una buena película, en todo caso, me gusta mucho. Pero es buena, me gustó, es interesante, es una película interesante. Pero no me dio para hacer una review, la verdad es que no me quiero meter con reviews de películas demasiado, porque estas reviews de Silent Hill Revelation que hice me dejaron exhausto. Y hacer reviews de películas en YouTube es muy jodido. Como que nadie en Hollywood quiere que hagas críticas de sus películas, aunque sean críticas positivas. Es muy arriesgado ser un youtuber que hace reseñas de películas. Así que no, por eso dejé de hacer reseñas de películas en realidad. Quizás haga reseñas de películas de vez en cuando, así como lo hice como con lo de Silent Hill Revelation, pero no vale la pena en general. Prefiero quedarme con juegos, hacer reseñas de juegos, que es lo que a mí realmente me gusta. Y eso. Y sí, seguramente van a escuchar muchos ladridos durante la conferencia y me disculpo de antemano, pero mis perros acaban de despertar y ahora están jugando. Están jugando a las mordidas, por eso están ladrándose los unos a los otros. Deja tranquila a tu hermana, oye. Esta es una. Esta es una de las chicas. Chloe se llama. Esta me muerde a cada rato, así que espero que no me empiece a morder durante la transmisión. Los pies. ¿Y tú? Ven. Bueno, en un segundo le muestro a la otra. Así que eso. Me preguntan por ahí qué me parece la saga Devil May Cry. No la he jugado. No he jugado Devil May Cry. Me han dicho, lo que siempre escucho, por lo general, es que el 1 y el 3 son buenos y el 2 y el 4 son malos. Así que no sé, realmente si es que anuncian algo como de Devil May Cry en este fin de semana, dicen que puede haber un Devil May Cry 5, no me voy a poner especialmente contento o algo así. Eso. Pero no, ahora en la conferencia de EA no van a anunciar... Oye, dejen de morderse. No van a anunciar Devil May Cry 5, seguramente eso lo van a dejar reservado para o la conferencia de Microsoft o la conferencia de Sony pasado mañana. A todo esto, recuerden que el lunes no voy a hacer transferencia. ¿Por qué sigo diciendo transferencia? No voy a hacer transmisión de la conferencia de Sony, porque voy a estar en la PlayStation Experience ese día lunes a las 9 de la noche en Cinehoids de la Reina. Así que si alguno de ustedes va para allá, también a eso, si es que alcanzó a sacar entrada, ahí nos vemos.
y pueden saludarme o lo que sea. ¿Okay? No muerdo. Siempre me veo como en la calle, siempre me veo como que estoy enojado, pero es porque mi cara relajada es como enojada. Pero no quiere decir que estoy odiando a todo el mundo. Esta soy yo. Eso. ¿Qué espero para esta conferencia de EA? No sé, la verdad es que no estoy muy interesado en lo que tenga que decir Electronic Arts. Jugué Battlefront 2. Me pareció un juego muy mediocre. Hay un juego que me compré, eso sí, y que me gustaría mostrarles uno de estos días, que me gusta muchísimo y que es de EA, que es A Way Out. Es un juego de His Like Studios, que es un juego que se juega a 2 personas, que lo mostraron el año pasado. Y es un muy buen juego, es un muy buen juego. Todavía estoy buscando a alguien que quiera acompañarme para jugarlo en vivo, así que cuando llegue el momento, les avisaré. Pero en general EA está con toda esta cosa de que los juegos en single player están muriendo y que ya no es rentable hacer juegos de un solo jugador, así que están solamente enfocados en hacer juegos multiplayer. Y eso no pega mucho conmigo, la verdad, porque yo soy una de esas personas que le gusta jugar solo. A mí no me gusta jugar en línea. No soy bueno para los juegos en línea y me gusta estar en mi pieza solo con un control y experimentando una historia. Eso es lo que apela a mí. Entonces por eso también es como que estoy muy interesado en Sony y PlayStation en general, porque ellos siguen apoyando esta idea de que los juegos en single player siguen vivos y hay que seguir apoyándolos. EA no es de esa calaña. EA es solamente multiplayers, loot boxes, cosas así. Así que no estoy esperando mucho de esta transmisión. Es bastante probable que eso sí muestren algo de Anthem. Que no estoy seguro qué es exactamente. No sé si es un juego en primera persona, si es de un jugador, si es de varios jugadores. Seguramente van a mostrar algo de Battlefield 5, que jugué Battlefield 3 hace unos años y me gustó bastante. Creo que es un juego que me interesaría, a pesar de que no me gustan los juegos de multiplayer o en primera persona en general, creo que me agradaría bastante. Así que eso es lo que espero realmente de esta transferencia, de esta transmisión, que empieza en 7 minutos más. Así que eso. Sigo la saga de Halo. Hola, Fran, a todo esto. No, yo nunca he sido fanático de Microsoft, Xbox. Nunca he tenido una Xbox. Una vez jugué en la casa de un amigo con su Xbox. Pero la verdad es que no me gusta el control. El control me pareció. Era una Xbox 360, así. Nunca he jugado a Xbox One. Pero no me gusta el control, no me gusta el diseño del control. A mí me gusta este diseño. Este diseño es bueno. Me gusta que el análogo esté aquí y no acá. Encuentro que tiene mucho más sentido porque tu pulgar se extiende hasta allá naturalmente. Y tú simplemente rotas acá. Pero cuando lo tienes acá, estás moviendo todo el dedo. No, encuentro que es muy incómodo. Y lo mismo la cruceta debería estar siempre ahí porque es más fácil venir con tu dedo y hacer esto. En vez de estar acá, tienes que extender tu dedo hasta allá, después hasta acá, después ahí. No, es súper incómodo. No me gusta ese control, es horrible. Yo cuando jugué encontré horrible el diseño. Por eso me gusta el diseño de PlayStation, porque un diseño es bonito estéticamente, tiene sentido, la disposición de los botones, está todo bien. Lo único sí que Microsoft siempre hizo mejor que Sony en el aspecto del control fue que los gatillos estaban revertidos. O sea, en PlayStation 3 tú apuntabas con L1 y disparabas con R1, y en Xbox tú apuntabas con
LT y disparabas con RT, y eso tiene mucho más sentido porque tiene más sentido con la acción de, por ejemplo, disparar. Y tienes un gatillo literalmente. Y eso es algo que después Sony adoptó en PlayStation 4. Así que bien por ellos. Shadow of the Colossus es un juego que he querido jugar hace mucho tiempo. Pero no he tenido la oportunidad. Está en oferta, quizás me lo compre. Pero no sé. Déjenme ver algunas preguntas más de atrás, si es que hay más. Creo que no. Parece que no. No veo al menos. Así que la verdad es que no sé qué esperar de EA. No sé qué irán a mostrar. Ojalá me sorprendan. Pero la verdad es que... la verdad es que estoy esperando que seguramente nos vayan a aburrir un poco con Madden, por ejemplo, con juegos de deportes que a mucha gente, incluida a mí, no me interesan. Aquí alguien me está preguntando, alguien me preguntó qué edad tengo 23 años. Y eso. Esto va a empezar en 3 minutos, así que preparémonos. Ya. Me parece que se callaron estas niñas. Les tengo abierta la puerta del patio para que salgan y no molesten demasiado. Queda poquito. Bueno, espero de corazón que esto... And you too can be playtesting video games way before they come out and telling me what's coming out so I know all the secrets. Que la transmisión no se envió. Creo que el chat me está haciendo... Eso. El chat estaba haciendo que fuese más lento. El chat de EA, de la transmisión de EA. And that's why I found my man Dylan right here. Dylan, how you doing? How you doing, brother? All right. Tell me about the Palladium. Voy a ver si lo puedo cambiar a 720 sin que se vaya a la mierda la calidad. So the Palladium opened in 1940. The opening night, Frank Sinatra. ¿Es idea mía o ese tipo se parece a Ryan Gosling? Sé que esta va a ser la dinámica. Vamos a ver la transmisión. Yo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda. Y eso. Quizás algunas cosas se me vayan por ahí. A todo esto estamos bien nivelados. Yo versus la transmisión en vivo, ¿cierto? O sea, la transmisión de EA. ¿Me escuchan, cierto? ¿Y escuchan lo que pasa detrás? ¿Sí? Okay. Asumí que dijeron que sí. A todo esto no he compartido el enlace de la transmisión en mis redes sociales. Well, thank you so much, Dylan. I appreciate it. Thank you. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside and check out the show. Empieza en 1 minuto. ¡Apúrate! Fun zone. She told me to rap. I was rapping. We're still going. Or not rapping. We're still... I was lied to. Welcome to the Family Fun Zone, my friends. This is where you can get all your real racing action on. It may be a mobile game, but say perhaps you'd like to play a game in a race chair with a steering wheel. There are 4 stations. Look at this guy's jumping the stage. He's like, I'm ready. I'm jumping in live. No pressure, but the camera's on. There's a ball pit over here. There's food over here. We're going inside. Let's head inside and check out the show. Ok, esto va a empezar ahora. Qué bueno. Me compré una cámara web a todo esto, así que por eso me veo más bonito.
Me voy a subir un poco. Y creo que está bien. ¿Me escuchan todavía sobre la música, cierto? Por favor, denme su feedback. Gracias. Oh, wow. ¿Ya? ¿Qué onda? Oh my gosh, how cool was that? So that was Anthem. Andrea René. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun. Se me olvidó que tenía que estar traduciendo. Ella es Andrea René de What's Good Games y Kinda Funny. EA Play is more than just the show you're EA about Play to es watch. más que un Right behind these show. doors, there is a fan fest outside, and it is huge Tras this year. esas puertas hay un montón de It's a full 3-day gente. gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world. Y dentro del teatro dice que hay mucha gente de todo alrededor del mundo que van a estar probando los juegos, básicamente. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're Y going van to a kick tener- things off with a look at Battlefield 5 Van a tener multiplayer. muchas Now, I know revelaciones Trevor Noah gave you the de first look. juegos. Yeah, we can clap Van a that. mostrar Battlefield Last 5. month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do Van a they mostrar have some FIFA big 19, news, que you es guys. justamente lo que Any a World nadie le Cup interesa. fans? O sea, seguramente Excited? sé que hay 5 personas ahí afuera que les interesa. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. Ah, ok. And of Y al course, final de la yeah, we transmisión got the van a woos for mostrar Anthem. I'm Anthem. into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Ok. Ok, Battlefield 5, parece. Right, it's time to kick this thing off. Es hora de It's comenzar been esto. 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know Han what? pasado 2 semanas It's desde el been anuncio de exciting, Battlefield been a lot of 5. Ha speculation, sido emocionante, ha so habido many mucha brilliant especulación. remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from También the han habido community. muchas And we've heard preguntas. you want to see more Nos hemos gameplay escuchado, innovations. quieren ver más. You want to know how customization actually Quieren saber works. más sobre You want la to know customización, more about our take on the Second World War. sobre So la today, artillería, we'll show you more sobre gameplay and why this lo que están is haciendo the con la deepest Segunda Guerra and most Mundial. immersive battlefield yet. Y este va a ser el Battlefield más inmersivo hasta el momento, You will be hasta la able fecha. to dive and smash through windows to surprise your enemies. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield. and Ahora gain dice que ahora va a ser advantage. posible mover todos And estos our elementos que renowned antes eran destruction estáticos, system como los is back tanques, cosas and así. more impactful Ah, delivery. So, Y justamente well, van a you poder can't really hide atravesar from those muros, pesky tanks ventanas, anymore cosas as así they para come sorprender a los chasing for enemigos. you, as they rip through those buildings. And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles, Ahora también se va a and poder your weapons, customizar not only los for the soldados, gameplay, los but vehículos for y las the armas. as part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg. Eso in es solamente la punta Battlefield del 5. iceberg. You're going to see a lot more of our new gameplay system Se verá un here nuevo at EA sistema de Play juego. from our community. So let's talk about our single player in War Stories. Y Yes, van a implementar un let's do single that. player. So we want to tell you about those untold stories that got Queremos contar us esas excited to historias start with. no contadas de la Segunda Guerra Mundial. It's about what you will see is really those moments of human heroism. It is about Sobre esos witnessing momentos de the heroísmo war humano. through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. El poder ver a esos hombres y mujeres que Real and murieron y que relatable people dieron, facing the brutality of que war. moldearon al mundo como lo We conocemos. started off by
exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Ok, y mañana en la transferencia de Xbox van a mostrar la historia, básicamente. You will all go on an expanding journey through the Second World War. No loot boxes. No van a haber loot boxes. Ok. ¿Qué onda Every EA? day will bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. It's Royale. Ok, y ahora anuncian que Battlefield 5 va a tener un método... Van a tener un modo Battle Royale que todo el mundo está haciendo ahora. So we will bring you experience that you haven't played before in Battlefield or anywhere else. But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. Para mostrarles qué es lo que hace Battlefield tan especial. Multiplayer sandbox, and this time it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Ahora el sandbox va a ser mucho más épico porque van a poder pelear a lo largo de muchos mapas insertos en ese sandbox. And this time, even featuring music. A ver. El hecho de que tengan que decir que no es loot boxes, que no va a haber loot boxes, es triste y efectivamente lo es porque EA fue quienes más cagaron con el tema de los loot boxes con Battlefront 2. Bueno, por lo menos parece que aprendieron la lección con el tema de los loot boxes. Aparentemente, porque seguramente van a meter algo ahí dentro que va a hacer a la gente enojar. Como mencionaba, mañana en la transmisión de EA, o sea, de Xbox, perdón, van a mostrar la historia. Cuando era un chico, siempre soñé convertirme en un campeón. Dice él, no yo. Requiere determinación y la voluntad de ganar. Y incluso a través de los momentos más difíciles, tienes que seguir creyendo. Esta es tu oportunidad de mostrarle al mundo que eres un campeón. Por supuesto, yo no voy a jugar esto, ni tampoco lo voy a hacer reseña. A mí no me gusta el fútbol de todo esto. ¿Se me escucha un poco bajo? ¿Qué tal ahí? ¿Me escucho más? Subir un poco el volumen de... ¿Me escucho mejor? ¿Sí? ¿Me escucho mejor? FIFA 19. Bueno, imagino que después de esto van a mostrar un tráiler de Madden 19, que es el juego de fútbol americano, si no me equivoco, o era de béisbol, no me acuerdo ya. No me interesa tampoco. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football.
where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. No le escuché nada. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and Agradecimientos LA's especiales own al Vince legendario Staples Hans for Zimmer collaborating with us on the trailer. por poder colaborar And I con really nosotros love en the este trailer tráiler. because it captures our epic vision Ese tráiler for captura how the nuestra visión Champions League comes épica to life de in cómo FIFA 19. la Champions Tell you a League little bit more about that. As Aaron viene a la said, vida the en UEFA FIFA Champions 19. League is an amazing addition for the game. El It's where Champions League es una gran biggest edición del juego. heroes like Ronaldo and Trae a Neymar nuestros clash grandes every héroes como year. Ronaldo y And it's ese the otro tipo. place where champions rise. And you've been asking for this for a long time. Han estado and we pidiendo are esto thrilled por that mucho it's tiempo. here. And that's why we're bringing the Por eso Champions League vamos a traer la across the Champions game. League. There'll be an al juego. authentic Champions League tournament mode. Va a haber Your club un will chase modo this Champions trophy League en el in juego career mode. auténtico. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode, The Journey, and y también va a haber un modo Ultimate Team historia will be live and en el FIFA authentic 19, Champions League donde también content. van a estar And we'll share more centrados details en on la that, Champions League, along with básicamente. all our other Ultimate Team features later this summer. And all of that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year we're giving El you alma the y corazón tools de to FIFA control es the la pitch at jugabilidad. every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. And we know how passionate you are about Sabemos lo gameplay, so we apasionados worked que están hard por to el shape and refine our vision por el for juego. FIFA 19 with input from our Y community. hemos From refinado hands-on tests with la beginners jugabilidad to con el input de la detailed comunidad. feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now Van a is that mostrar- the quality bar in gameplay was raised yet again this Van a year. mostrar más del gameplay a lo largo So del we look verano, forward el to verano everybody allá, o sea, a lo experiencing largo the del game invierno on the acá. hands-on sessions this week. So, parece And que also, ahora of nos course, van a we're mostrar extremely mucho. excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted Saludos, to take Diego. a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, Voy a estar al growing lado de up, ese trofeo es un poco there's two iconic trophies that every extraño, young surreal. player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this trophy, the World Cup. van a implementar también la Copa And Mundial. with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. Y en FIFA 18 As you también va a can estar imagine, all of us la Copa on the Mundial. FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. But you can take Ronaldo and Portugal to their first World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for your home country like Saben que mine, nada de esto me Iceland. importa. Who would have Si thought nada, that a o sea, nation no. of only 350,000 people would ever qualify? Claro, FIFA 19 And you va a can tener feel Battle their Royale. excitement. Ay, sería bueno eso. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. Queremos que So I'm todos pleased to se unan a la announce that for a celebración. limited time, Estamos anunciando FIFA que 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4. porque ahora and FIFA Xbox 18 One, en and este on PC momento for está Origin con access. una Yeah, you can download and versión play de the prueba entire game gratuita. right now for free. supongo durante Yeah. el fin de semana. So to kick off the trial, we've got some of the world's biggest creators who are going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini World Cup tournament. And this summer will bring so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 19. But in the meantime, let's all enjoy the World Cup. Thank you, and auf Ravistan! What? I'm coming through, breaking in that window in the kitchen. Bang on and get the chance. That's how I made this beat. From the young money we have for me. Then if you didn't know I need it right away. So when you see us in the street, better keep running. I horse about. We
Sí, igual bueno que lo penca de la conferencia se muestre inmediatamente. Pero más vale que lo que sigue sea bueno. Good morning. EA Sports FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. FIFA 20 nunca million descansa. people from 20 60 millones de countries playing in personas de competitive leagues this 60 year. Well, the FIFA team países never rests jugando either, en bringing modo the Champions League and the competencial, World sí. Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it No all. podemos esperar a que We've got experiencien so FIFA much to do 19. here today, but I want to welcome you to EA Play. Bienvenidos It's our a third EA Play. and our second one in Hollywood, and we couldn't Es be more nuestro segundo excited to EA have you Play en with us Hollywood. to No share podríamos estar all the más games that we emocionados have de to show you. compartir estos We've juegos que got lots tenemos to para do, mostrarles. but before we move on, Antes de I'd like to share comenzar, just a couple of things. quiero The compartir un par de greatest cosas. disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching Como TV, consumidores, listening to music, ver reading películas, books ver has TV, never been easier. Nunca ha sido And más we fácil. believe that disruption is going to have a profound impact Y on esa our industry disrupción in the next few tendrá years. una gran And so over the last couple of influencia en weeks, nuestra you'll have seen industria. that we Está hablando announced sobre la a new industria team from Israel has joined del Electronic streaming de Arts juegos, to de help our películas, de investment to videos, extend our thinking etc. and extend our pioneering into this cloud gaming world. Y ahora For lo que many está hablando, people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For lo que está others, hablando es it's que gonna ahora mean quieren new games extender and new básicamente la modalities of experiencia de play jugar no across a solamente whole a las variety of consolas, platforms. sino que también a la But for experiencia everyone, en la it's nube, gonna mean básicamente playing a lo que es el games streaming de juegos, anywhere, que es más o menos para anytime. dónde está yendo la industria So this ahora. week we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Van a haber Now, it's juegos not quite ready for streameando full desde la nube market a sus prime time yet, dispositivos but it en is a alta promise definición. of what we hope to bring you in the future. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premier. Están anunciando So Origin three Access things you need to know Premier. about it. Origin Access Premier will bring you all of our new PC games, Les traerá starting los- with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Les traerá juegos como Madden Then NFL FIFA 19, 19, Battlefield 5, FIFA and 19, of course Battlefield Anthem. 5 y And there'll be Anthem, many more titles in the years to come. y muchos más Second, títulos you get en access to the años que Vault, vengan. our library of over 100 games from También a través EA de and esa, other publishers. de esa And suscripción van a third, poder acceder a it'll muchos launch juegos, later this summer. todos con So that's a capacidad de little later streaming in the year, básicamente, but if you want to get started right now and experience the benefits en la and nube. joys of Sí, para subscription, eso come la in and industria play está a free yendo para trial allá. of Origin Ha sido Access, our todo base un subscription éxito el tema this del streaming weekend. de música, Thank you and have a great show. de películas, de televisión, que ahora los juegos están tratando de implementar eso. PlayStation ya lo ha implementado con PlayStation Now. Creo que ha sido relativamente exitoso, pero no me llama mucho la atención la idea a mí. Me imagino estar jugando The Last of Us y de repente empieza a girar la ruedita de cargantas mientras estoy en una escena así emocionante o en una parte del juego con mucha acción, algo así. ¿Me escucho bajo? Vamos a hacer algo. Espérame. Le bajé un poco al stream. Hey everybody, what's up? So I'm here sitting inside the crowd at EA Play, and I just ¿Me happened escucho to mejor? find Mr. Por favor, Vince díganme si me Zapella escucho here in the mejor. audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I Me love siento this bien. stuff. I Me love encanta. seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our No stuff estamos yet. listos para We're mostrar working on todo a bunch of nuestro stuff. It's contenido. amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been Queremos working traer un with pequeño Lucas teaser. on getting the name
and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Están trabajando en un juego de Star Wars. I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah. Así So se va a it llamar kinda el juego gives de you some idea Respawn. that you'll be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be Ocurre a little durante los vague tiempos here, but oscuros, when the Jedis are being hunted. cuando los so Jedi están siendo it's gonna be cazados. O sea, después del For all episodio the, 3. like the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4. Entre el 3 y el 4, lo mismo que Alright, estaba between diciendo. 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? It's not a nice. It's a dark time. It's a dark time. Bad time. Does that mean it's going to just be all dark and serious? It's amazing. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? ¿Cuándo va a salir el It juego? will be holiday of next year, 2019. Va a not salir como para diciembre de 2019 Sorry más o to menos. dash any hopes. No. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Well, Vince. Ok, entonces eso es interesante. Respawn está trabajando en un juego nuevo de Star We do Wars have a little bit more news llamado on Star Wars, so I'm Jedi- going to toss it over to Dennis. Jedi Dark Times, algo así. No me acuerdo. Oh, genial. Battlefield. Hello there. Hola. My name is Dennis. Mi nombre I es work Dennis. at DICE in Stockholm. Trabajo en on Star DICE. Wars Battlefront 2. I'm really happy and excited Estoy to muy be here feliz today, so thank de you estar aquí. so much Sí, for muchas hanging gracias out por with me for a tenernos little acá. bit. So we launched our game in Lanzamos nuestro November of juego last year, en noviembre. and clearly we didn't get it quite right. Y claramente So nos la instead of cagamos. coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. Así que en base al So feedback we tuvimos que decided to revisar si que completely estábamos overhaul entregando our realmente lo que los progression jugadores system querían. and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Está Battlefront listando games todo lo that que I han love añadido, personally, básicamente. starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewoks. Añadieron este modo So, de as you caza, might know, básicamente, we're currently que es lo que a la gente in más le ha our gustado hasta el Han momento, al Solo parecer. season with content from the movie coming next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it Va a features haber una the return actualización of one of our basada, favorite como modes, al parecer, en Extraction. So looking forward a little bit, en la this película summer de we will Solo. be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter mode Va a añadir un focused nuevo modo around de Starfighters. dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts. También van a añadir un nuevo modo multiplayer basado en Sandbox, But that's not all. We básicamente know donde se that you capturan have been command asking for posts, new cosas así. heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Y ahora está anunciando que Battlefront 2 va a estar implementando las guerras clones It's only fitting durante este año. that we begin on the planet Geonosis, Van a empezar en featuring multiple Geonosis. levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. Que va a tener el nivel más So let's talk grande about the heroes and en villains. Battlefront. First, let me introduce General Grievous. the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Ok. Finally making his debut in Battlefront after Se all van a these añadir a years. Grievous y a Obi-Wan. But we're not done. That's not it. No han They will terminado, not eso come no es todo. alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku. También van a añadir al As Conde Dooku. well as someone to bring balance to the Force,
Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Y Anakin Skywalker. Okay. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough General start, Kenobi. but I really think that this game has a bright Hello there. future. Thank you very much for playing the game, Muchas gracias por jugar el providing us juego, with your feedback, talking to por su us feedback, together. para We'll make hablarnos. this the greatest game that we can possibly build. There Porque would con be no ustedes vamos a tratar de Battlefront hacer de este without you. juego lo mejor que So podamos thank hacer. you. May the force be with you and enjoy the rest of E3. Que la fuerza la acompañe y disfruten los federales. Ok, quizás no venda todavía mi copia de Battlefront 2. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es esta? Esto se ve interesante. Es lo primero realmente interesante que veo en la conferencia. Hi, Hello. it's really good to see you. I in am Unravel, Ravel. we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. So, nuestro nuevo But juego en when Unravel, things are at their darkest, lo primero que you pasa es find que hope. pierdes todo. And you form a new bond. And your spark is rekindled. Y en este And it punto leads you off ¿cómo se on an llama? adventure. Se forma un nuevo So lazo con welcome alguien nuevo. Y esa to chispa vuelve Unravel a reavivarse. O sea, al principio lo que dice es que en Unravel era It's a sobre game about las conexiones, first starts básicamente. and second chances. Algo así. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism El and juego está inspirado por togetherness. ese You espíritu see, de optimismo. it's all made to be played with two characters. You can play it alone, Se puede or jugar you can play solo it in co-op with a friend. o en But cooperativo there's con un amigo. always two characters there, Pero siempre van a sharing haber dos one yarn personajes. and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. Este juego es muy distinto del It's primero. both friendlier Es más and more amigable challenging, but above all, y difícil. it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. Y es un And buen I want to show sucesor. it to you now. So I brought some help. So please Traje un welcome poco de Michael ayuda. to the stage. Así que So our producer at saluden Goldwood. a ese tipo. Vamos a And jugar. we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about, Vamos a intentar about how you mostrarles can play the game in co-op with yourself, essentially. La diferencia entre jugarlo solo contra jugarlo con un amigo. So this wasn't prepared. There we are. Ok, empezamos bien. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the Okay. more fast Cuando segments se juega of the solo, game. como que tomas a tu otro compañero. And we actually tried to include a bit more of those because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Places that Están were implementando like más momentos fun como and de exciting. peligro, como de thrill, de... No sé si me And then entiendes. when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two. Y en and las switch áreas back en and que forth between se the two requiere como más characters. pensamiento, más Because puzzle, that's how we've se pueden essentially separar los designed all personajes. the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. Qué interesante, ¿eh? So I guess I'll jump in at this. So I'm gonna be the red one. Ahora van a jugar en co-op.
Ahora se unió a la partida del otro tipo. Celebratory flip there. And the bird is back. Okay, playing it safely now. Oops. I'll swing. All right. And I'll catch you. There you go. Can I swing now? Okay, you go ahead. So here it goes. Oh. Okay, this is the scary part. Ok, esta es la parte que da miedo, dice. Uy. Got it? Oh, very nice. Cuidado. Buster. Se ve bueno, me gusta. Well done. Okay, I'll go up and distract the grouse. You can. Ok, uno va a subir y a distraer al pollo. Supongo que es un pollo. Okay, your turn. Yeah, look at me. There you go. Keep him over to the left. Now I'll go. Oye, esto me tinca caleta. Yo creo que me lo compro. I'll pull you up. There you go. Está bueno. De hecho, lo que me gustó de EA realmente fue este juego que les mencioné hace un momento, A Way Out. Now we can breathe again. Que es un original de EA y que se juega de a dos, así como este. Y es un muy buen juego, me gusta mucho. Y esto también como que tiene esa pinta. El primer Unravel a todo esto no lo he jugado. Debería jugarlo. And before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game. Quiero mandar un poco de amor al equipo amazing team effort que está mirando esto porque se han esforzado mucho en eso. Se nota que han trabajado bastante en eso. Lo voy a hacer, voy a jugarlo. Thank you. Love you. Creo que lo tengo, de hecho. No sé si lo tengo en PlayStation 4 o PC, pero creo que lo tengo. Estoy casi seguro. Un trailer. Yo voy a jugar esto. Oye, yo voy al cine solo mucho, así que me sirve. Se ve súper bueno, man. Yo no me esperaba esto de EA. O sea, no es que no me esperase algo bueno, sino que no esperaba algo que realmente me llamase mucho la atención. Thank you, Martin, and the brilliant team at Code. The game is really strong. These guys have done an amazing job. Estos tipos han hecho un gran trabajo. That they have a lot of passion. Tienen mucha pasión y no puedo esperar a jugar Unravel 2. Lo que es más increíble Yep, you heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. ¿Qué? El juego salió hoy día. Unravel 2 acaba de salir. ¿Me están viendo? Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel. To seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares. El año pasado, Joseph Fares presentó A Way Out. And The Way Out. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. I think I did.
Está hablando sobre Joseph Fares. Joseph Fares es el diseñador del juego y director y escritor del juego. Es el tipo que en el Game Awards se mandó el Fuck the Oscars. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this Sí, A Way Out fue un éxito tal que ahora van a seguir apoyando como más títulos así. Y de hecho, His Light ya empezó a trabajar en un juego nuevo junto con Joseph Fares. It's one that carries a very powerful and important message. Oye, cuidado con las mordidas. Ya. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Sea of Solitude. Espera un momento. Oye, ya pues. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like, our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. We are Yumai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA Originals is simply amazing. Let me tell you more about our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how the concept seems to just float out of me right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways, so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience. La verdad es que su inglés es bastante bueno, solamente hay que tener un acento. Who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Está nerviosa, simplemente. Sea of Solitude y entendible, porque está mencionando de que está presentando un juego llamado Sea of Solitude, que es un juego muy personal que ella escribió, que lo escribió en un momento de su vida muy solitario, y que a pesar de que es un juego que toma lugar en un espacio como fantástico, es una historia muy real, básicamente. Entonces por eso como que está nervioso. Es entendible, está bien, yo creo que está bien. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace even your ¿Saben qué? Los acentos al principio, o sea, aunque sepas inglés al principio, son difíciles de entender. Pero por ejemplo, yo le entiendo todo. Yo entiendo todo lo que está diciendo. Porque la gente está tan acostumbrada como al hecho de que inconscientemente se les enseña que solamente existe el inglés americano y el inglés británico, que se olvidan de todos los demás acentos y esperan que todos suenen de esa forma. Entonces, por eso como que uno no entiende. Empty and cold, the loneliness cuts me and tortures my soul.
child of destiny and no fortune's son. I've just chased you so long now, I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room, I tremble for you. Se ve interesante, ¿eh? Me gusta esto de que EA esté patrocinando a estudios independientes con su programa de EA Originals. Me hicieron algo genial con A Way Out y me tinca que ahora con estos juegos, con Sea of Solitude, creo que Unravel 2 también era de EA Originals, no sé. Pero se ven buenos, me gusta. Y Unravel 2 salió. El tipo anunció antes de mostrar este juego que Unravel 2 ya había salido. Yo en mi vida no me interesa esto. Estaba básquetbol, deporte, me importa una raja. Si vamos a hablar sobre esto. En inglés, o sea, yo en mi vida siempre he hablado más inglés americano que británico, porque así me crié hablando inglés. Pero últimamente estoy tratando de cambiarlo más por un acento más británico, porque me gusta más el británico personalmente. Me parece mucho más bonito, suena mejor. ¿Qué mierda es? Ok, ahora van a empezar con el tema de los deportes, Madden, el básquetbol, etc. That was a phenomenal read, and Trini's got the lead, 40-19. I hate losing way more than I love winning. Oh, we have a incredible matchup. It's a rematch. Sí, Madden es de fútbol americano, no es de béisbol, como me acordé erróneamente hace un rato. Y miren, mientras vemos esto que a nadie le interesa, quiero que vean mi gorrito de God of War. Okay, baby, how you doing? I've been good. You still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kiv, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kiv, y'all. Give it up. De verdad que no me interesa. De verdad que no estoy ni ahí. Young Kiv. Yo no tengo un cinturón así, pero tengo mi gorrito de God of War. I've always been a competitor. When I was in high school, de hecho, es bacán. Mira, vamos a hablar de mi gorrito de God of War, porque mi gorrito de God of War es mucho más interesante que eso. Ya, mira. Entonces, la idea de este gorro es que es un gorro largo, ¿ya? Que tiene el tatuaje. Estoy haciendo una review en video. Tiene el tatuaje aquí y tiene los ojos. Entonces tú lo puedes usar de dos formas. Una, esto es así, es doblando aquí, ¿sí? Y lo interesante es que cuando tú doblas esto, cuando doblas, mira, aquí dice God of War, ¿ya? Entonces todo el mundo sabe que es un gorrito de God of War. Entonces tú lo pones así y esto debería quedar casi exactamente ahí con tu mira. Mira, qué bien se ve, qué bien se ve. Mira, aunque creo que no me quedó muy bien, tú deberías estar un poquito más. Well, today, EA Play, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit.
O sea, que estoy mirando la cámara y me estoy confundiendo solo. Pero ya, la cosa es que eso debería quedar como así. Ahora, lo otro interesante es que tú con esto puedes jugar un poco. Que tú puedes simplemente hacer esto. Y mira, ahora mis ojos están acá. O sea, asumo que mis ojos están acá. Los ojos de Kratos. Y lo interesante de esto es que cuando tienes barba, es mucho mejor, porque puedes hacer, puedes tratar de imitar la voz de Kratos, y eres Kratos, o sea, puedes decir, boy, y soy Kratos. Sí, es un juego muy bueno, muy interesante. No me alcanzo a ver con él. Estoy tratando de verme, pero no puedo ver. Pero bueno, es un buen gorro. Le doy un 10 de 10. Muy recomendado. Todo esto me vino con el juego. Así que gracias, Sony. Gracias por el gorrito de God of War. Denme un momento que mis perros fueron afuera. No sé qué están haciendo. Un momento, por favor, para asegurarme de que no están haciendo cagadas. Yo voy y vuelvo, ¿ya? Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Perdón, que escuché a una de ellas llorar. Y ahora me siguieron ahí afuera, así que pensé que les había pasado algo. Pero a bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. Okay, ahora sí. 2 missiles to destroy the enemy's base. Cuidado con las mordidas. That's it. Sounds great. Por Dios. Enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. ¿De qué están hablando a todo esto? No sé, acabo de volver, no tengo ni idea de qué están formidable hablando. RTS players there is. Make some noise for In Control. ¿Qué es esto? Yes. His opponent, fighting for the red side of the room, haciendo? a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Estoy perdido. Estoy realmente perdido, no tengo ni la más mínima idea de qué estamos haciendo. Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles and the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the players ready? Let's get ¿Están this haciendo thing una, going. en serio? ¿Están haciendo una demostración en vivo de un juego móvil? Kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading. Okay, este es el momento. Here we go. Off as the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point bold. Están jugando un juego móvil en vivo. Sí, yo me acuerdo que en la E3 anunciaban juegos de los juegos de este poco. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Oye, cuidado. With a Rhino, it's going to rip up those infantry. Yeah, going for Voy a the cerrar mi infantry, puerta. like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep, Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right, and In Control making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes.
And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger and more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank. Bueno, y como les estaba comentando hace un momento, la textura de este gorro es muy rica. Tiene una buena textura tanto por este lado como por este. Obviamente no se puede utilizar por el lado reverso porque se ven estas estrellas acá, que es donde se juntan las telas del gorro. Así que solamente se puede utilizar por este lado, que es un poco negativo, pero no es algo que realmente afecte el rendimiento del gorro. Como mencioné, tiene los ojitos de Kratos para poder jugar de repente. Eso sí, el problema que tiene esto es que cuando te pones el gorrito y te cubre los ojos, no puedes ver nada. Así que hubiese sido bueno que hubiesen puesto unos agujeros ahí quizás, o hacer la tela levemente más transparente para poder ver, porque yo me pongo esto, mira, si me pongo esto así, no veo nada, ¿cachai? De hecho, ni siquiera sé en qué punto quedan mis ojos. O sea, puede ser que los ojos de Kratos estén para allá y mis ojos estén para allá, entonces no veo nada. Sí, todo oscuro. Apenas veo como un poco de sombreado más allá de esto. Pero es un buen gorro, bonito, abriga harto. Lo he utilizado en estos días para ir a trabajar. Sí, realmente he estado con esto en mi trabajo. He ido a trabajar con esto, he estado en la micro con esto, en el metro con esto, he estado en varias partes con esto, ha sido bastante abrigador. Mi pelo largo de por sí ya me... ¿Qué hice, bueno? To firing with 3 zones in control for Nick and Knight, looking to set things back the other way. In control, trying to rally his forces. ¿Es idea mía o la transmisión He wants to move all of en them vivo se together, fue a la mierda? create a good flank position and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip that eso. watch out for this missile. Esa es la historia de mi gorro, es un gorro bueno, es un 10 de 10 en gorro. Next missile wins. Todavía siguen con esto, man. Bueno, mi reseña en vivo de este gorro es más interesante que eso. Aquí tengo otro gorro que son este gorro un poco más corto que este gorro. Este es un poco más suelto, este es un poco más apretado, ¿ya? Entonces este se ajusta más a tu cabeza, quizás te aprieta un poco más, pero es bueno para el frío. ¿Terminaron? Ok, terminaron. Gracias. A little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick and Knight, and Si quieres, cuenta tu historia de cuando me viste en el metro y no me saludaste. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Oye, Command and Conquer por si acaso, cuando me viste en el metro, yo no estaba pendiente de nada alrededor mío, así We're que giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive si me ves de nuevo, that are fueled by salúdame, no hay skill problema. and strategy. Este soy yo siempre. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command and Conquer Rivals. Ok, dicen que los usuarios de Android pueden jugar este juego, el pre-alfa de este juego. El pre-alfa, ¿quién saca un pre-alfa de un juego, weón? Pusiste mi canal en tu celular y me lo ibas a poner en la cara, así me imagino así yo sentado escuchando algo y de repente alguien me pone el celular así. Ya mirando. Hubiese sido interesante, hubiese sido una buena forma de revelarte. Así que tienes mi autorización para hacerlo si es que me ves de nuevo. Me reía solo porque estaba escuchando. Bueno, yo hace unos años fui a Video Games Live
que es un concierto de música de videojuegos que organiza Tommy Tallarico y que traen aquí cada cierta cantidad de años. Y tocaron Still Alive de Portal y grabaron esa versión para el disco que sacaron aquí y grabaron esa versión en vivo en Chile. Entonces estaba escuchando esa versión y me estaba trayendo recuerdos, por eso estaba sonriendo solo como imbécil. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet. Soy bendecido de poder trabajar con alguna de las personas más talentosas en este planeta. Lo que puedo decir sobre todos esos equipos y nosotros, que siempre tratamos de ser mejores y escuchamos a los demás. And as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly, that no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun. Ese tipo habla tan rápido, o sea, no es que hable rápido al punto de que no le entienda, le entiendo todo de hecho, pero habla demasiado rápido que no, habla tan rápido que no puedo traducir y escucharlo al mismo tiempo para seguir traduciendo. Por ejemplo, por más que nos guste jugar juegos y por más que a nosotros nos guste hacerlos, y no tengo idea de qué más sigue diciendo porque me escucha a mí. Los otros tipos por lo menos hacen pausas entre medio. Where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. Ok, o sea, por lo que puedo entender, porque no le estaba escuchando todo, el programa Play to Give de alguna forma va a ayudar a financiar esas fundaciones que se encargan de ver el tema como de bullying, cosas así. Así, imagino lo que quiere decir es que compra este juego que está en el programa y le van a donar cierta cantidad de dinero a esas instituciones, algo así. Anthem. Creating, altering, destroying. The anthem is all that remains. There's a storm coming. Tiene una tormenta. These walls can't protect us forever. Estos muros no nos pueden proteger por siempre. Hay algo ahí afuera. Quiere destruirnos a todos.
No estoy intrigado en lo más mínimo. Esto parece ser lo mismo, más de lo mismo que ya hemos visto antes. How cool was that trailer? You guys have seen it a couple times, and it's still cool every time I see it. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because Me dio we're muchas all preguntas sobre BioWare Anthem fans. desde el año So we're pasado. going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzard. Ahora van a responder algunas preguntas sobre Anthem en vivo en la transmisión. Está Casey Hudson, Mark Dara y Kathleen Rutzard. All right, thanks guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. Miren, mis perros están comiendo mi gorro de God of War. Worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. No sé cómo. You know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans, so it's been super satisfying to come back to it. And you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio, and that's kind of where it started with Anthem. Is just thinking about, you know, what is the evolution of a BioWare game, and we wanted to create a brand new world for people to discover. Se preguntaron cuál es la evolución natural de un juego de BioWare y quisieron crear algo completamente nuevo, un mundo distinto. Every time you came back and played it. We also wanted to do something Chris, where, si amas tanto a esa chica, te voy a comentar que su nombre es Andrea René. Andrea René es una especie de creadora de contenido, reportera, que trabaja en What's Good Games y Kinda Funny. Así que ahí tienes el dato. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with. Están hablando un poco de la historia. Dicen que una gran historia para BioWare es una historia sobre conexiones y personajes. Those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous, and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather or it's nighttime, what we're experiencing together. Everyone that's playing Anthem at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. Están hablando sobre que Anthem es un juego I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. Estaban hablando de que es un juego que se desarrolla en una especie de mundo abierto. Y en ese mundo abierto que está constantemente como conectado a una especie de multiplayer donde se desarrolla también la historia. Want more story. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. Anthem está diseñado, dice, de una forma de que se pueda seguir añadiendo más historia a lo largo de los años, sea a través de una secuela o quizás actualizaciones del juego. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Pregunta cómo es crear un nuevo mundo desde cero, como el de Anthem. The writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious for players to discover. So at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this
unknowable force called the anthem of creation. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different ¿Cuánto creatures, trabajo you mentioned the hay storms. What's the process en of crear creating una a IP game como like esta, una IP completamente nueva? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. Ya lo han hecho unas par de veces really en the hardest BioWare. part is getting started, just kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. Piensan en las nuevas What is the experiencias que fantasy tratan de hacer para fulfillment? los, What are the new things you actually get to para go and los do jugadores. that are different from what you've played before? So that's where we start, and then once we think about those things, you know, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, Pero dice que el poder de hacer una nueva IP es básicamente que pueden imaginar un nuevo mundo del cual pueden tratar de generar una experiencia nueva específicamente diseñada para ese mundo. And then from there we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening Uno de los retos right únicos que now. dice de Anthem And es so the que world is always changing, el reto era hacer que el mundo whether se sintiese vivo, porque es un mundo que está constantemente en cambio, and, yeah, it's a really siempre great siendo concept to moldeado write for, because y what it means is remoldeado it gives us the nuevamente, opportunity to justamente por lo que drop ocurre into alrededor the del world, almost in real time, a del mundo. dramatic event that changes the world for everyone. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy Pregunta con quién estamos So jugando. you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight in this Se world. juega con un freelancer, o sea, con un tipo independiente, seguramente un guerrillero o algo así, que utiliza estos exoesqueletos que son necesarios para sobrevivir en el mundo. Of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger, and then there's the Colossus, Están hablando básicamente de las the clases. Interceptor, Interceptor, and finally, Coloso, the Storm. The Storm, que al parecer tiene una especie de habilidad como de But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage with, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, O sea, one-on-one. estaba hablando del Ranger. El Ranger está diseñado como para cosas más generales, como por ejemplo combate de cerca. I'm just going to say the Storm looks like it's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now, too. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, Sí, esto no está tan interesante como todo el mundo pensaba que iba a estar. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of Como un customization jugador que le options will be gusta hacer available in de Anthem? un personaje suyo, ¿qué clase de opciones de customización van a estar disponibles en el juego? Pregunta. Through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit Se van a itself. poder We want cambiar teams la to be able to geometría do this de well, los and because you're trajes, going los to be colores using de the los javelins trajes. for a long period of time, we really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up because actually, Jay Legato has a question connected to customization.
Monetización. ¿Cómo? ¿Cuándo? Loot boxes, cosméticos. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money. Están confirmando que van a efectivamente tener So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all. elementos cosméticos que se pueden comprar, pero dice que no se puede gastar dinero en cosas que puedan hacer de tu experiencia de jugabilidad distinta a las de otra persona. No puedes pagar por algo que te pueda hacer avanzar mejor que otra persona, por ejemplo. Eso es bueno. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey. We talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is going to work? Yeah, it really is about, you know, the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So you want to get a few people together of different classes. So, you know, I think here we're going to see the Colossus, you know, just hammering people on the ground in gameplay, if we can have a look at that. So heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above, and then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. O sea, no solamente el juego consiste en correr en terreno, sino que también se va a poder como, jugar bajo el agua o en el aire. Built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Now going over to an open world like this, ¿cómo se va a balancear el modo single player con el modo multiplayer cuando es un mundo en el que básicamente está ocurriendo de todo al mismo tiempo? O sea que estás jugando en el open world y supone que en ese open world hay muchas personas jugando al mismo tiempo igual que tú. Entonces dice que las personas que quieran jugar solas pueden jugar solo todo el tiempo y las personas que quieren jugar con amigos o en multiplayer pueden hacerlo también, pero que no van a chocar esos elementos del juego. You and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Ahora van a mostrar por fin gameplay. Dejaron de hablar ya. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Eso era como lo que más me extrañaba del tráiler que mostraron al principio, era que no mostraron nada de gameplay. A todo esto le acabo de sacar esta foto a mis perros. Están así al frente mío, ahora. Se echaron a dormir encima de mi cama. Soy menos mal porque así no van a estar todo el rato. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but be careful. Right. Checking out the Scar Camp some more. Look at all the weapons! Oh, and the turrets! Better move quickly. Personalmente este tipo de juegos no me llaman la atención, no apelan a mis gustos. Así que no esperen que vaya a reseñar este título. De hecho, incluso con Star Wars Battlefront 2
un juego que está basado en una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos. Hasta eso me costó pasarlo, de hecho todavía no me lo doy vuelta. There's a shaker relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Be careful. Return them to the relic. You've got to silence it fast. O sea, yo creo que es innegable que el juego se ve bien, que se ve algo interesante, pero a mí personalmente no me llama la atención en absoluto. Lo que más me ha llamado la atención en esta conferencia ha sido Unravel 2 y Sea of Solitude, que son como los juegos más pequeños de toda la conferencia. This definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it, and we should find the source. Ay, lo cortaron justo en la parte que todo el mundo quería ver qué pasaba. ¿Tendrá una fecha? How cool was that? No había fecha. Yep, and that was actually just a short version of the full demo that we brought here to LA. So if you want to, esa es una versión corta del demo que llevaron ahí a la E3 en Los Ángeles. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? ¿Cuándo va a salir? So Anthem comes out February 22nd, 2019 on Xbox One, PlayStation 4 and PC. Sale el 22 de febrero del 2019, el mismo día que Days Gone. Van a tener una competencia ahí con PlayStation. I will see you guys there. All right, give it up for Casey Hudson, everybody. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Sí, un aplauso para todos los desarrolladores. Now, some of what you saw today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. Okay. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. So está hablando de todas las cosas que ya están disponibles hoy día, como la demo de FIFA 18, Unravel 2, que está disponible también hoy día. I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Y eso fue la transferencia. ¿Por qué sigo diciendo transferencia? La transmisión de la conferencia de E3. Ahora están mostrando un montón de imágenes de los juegos que ya mostraron. Sí, ya saben, está ya disponible hoy día una prueba de FIFA 18. Está Unravel 2,
Había un par de cosas más. Está la prueba gratis de Origin Access, que es para streamear juegos en línea. Hi guys, my name is True Boy. Welcome back to the stream. Now, I know the FIFA 19 was exciting. We saw that trailer. Ya, Champions League is terminó coming to esto. FIFA. No me interesa lo que hagan estos tipos. Una conferencia bastante ok, supongo. Nada particularmente interesante. Como les mencionaba, lo único que realmente me llamó mucho la atención fue Unravel 2 y Sea of Solitude, que son como los juegos indies de EA. Pero estos juegos grandes que mostraron, como Battlefield 5, Anthem, FIFA 19. Primero que nada, FIFA 19 a mí me importa una raja. Ya, no me importa en absoluto. Anthem no me llamó la atención, así que no estoy interesado en absoluto. Battlefield 5 se veía algo interesante, pero no lo suficiente como para hacerme querer comprarlo. O siquiera jugarlo realmente. Así que realmente no fue nada especial la conferencia. No anunciaron nada particularmente bueno, más allá de los dos títulos que ya les mencioné que me interesaron. Hubo mucho filler ahí entre medio que a nadie le interesaba. Yo no sé a quienes les sigue interesando juegos como Madden, por ejemplo, incluso FIFA. O sea, entiendo que hay gente que le gusta FIFA, pero no sé, me parece una ocasión extraña para presentarlo. Y la parte de los juegos móviles fue muy rara. Fue un momento en que realmente nadie quería... que nadie quería. Que no debieron haber puesto. No sé para qué lo pusieron. No. Una transferencia... Buena JP, weón. JP. El JP está acá. Buena JP. JP es de Google Show. Amigo mío. Nos conocimos en la... ¿Cómo se llamaba la cosa? En la YouTube Experience el año pasado, algo, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, ahí nomás la conferencia, nada particularmente interesante. Y eso, si es que quieren jugar algo de EA, algo realmente bueno, yo les recomiendo que jueguen esto. Este es un buen título, es un buen juego de un desarrollador independiente. Lo interesante de esto es que el estudio que desarrolló esto, Hazelight, recaudó el 100% de los fondos de las ventas. EA no sacó ni un peso, ni un dólar de las ventas de este juego. Así que me alegro de que haya sido un éxito. Creo que es lo mejor que EA ha sacado en el último año. Así que jueguen esto. Solamente pueden jugar esto si es que tienen amigos, eso sí. Pueden jugarlo en cooperativo local, en su sillón, desde la comodidad de su casa, o pueden jugar en línea. Y la otra persona con la que quieran jugar no necesita necesariamente jugar, no necesita comprar el juego nuevamente, solamente basta con que uno de ustedes compre el juego y el otro puede descargar la demo de PlayStation Store o de Steam o de donde sea que esté disponible. Y pueden jugar en línea, sin problema. Así que este es un buen juego, quizás algún día lo estimé, todavía estoy buscando a alguien con quien jugarlo. Y eso. Conferencia no muy buena. Nada más que decir. Realmente nada más que decir. Ya, chicos, yo me retiro porque tengo cosas de universidad que hacer ahora, durante el resto del día. Como les mencionaba, la conferencia de prensa, la transmisión que vamos a hacer de la conferencia de prensa de Microsoft va a ser mañana a las 3:30, porque la conferencia es a las 4, y después a la noche
A las 9 comenzamos con la transmisión para la conferencia de Bethesda, que empieza a las 9:30, así que eso va a ser de noche. Y recuerden que el día lunes no hago transmisiones porque ese día trabajo, así que no puedo hacer transmisiones de Ubisoft ni de Square Enix. Y en la noche no voy a hacer transmisión de la de Sony PlayStation porque voy a estar en la PlayStation Experience en Cinehoids, La Reina, a las 9. Así que si alguno de ustedes va a ir a eso, si es que consigo entrada, por favor no vayan. Si es que no tienen entrada porque van a perder el tiempo, no nos van a dejar entrar. Si alguno de ustedes sacó entrada, iba a ir y me ve, salude, no sea tímido. Eso, unos saludos antes de irme. Saludos a Conrad, a Annie, a Diamond, a Chris, a Luna. Oh, Luna, bienvenida. Creo que primera vez que te veo por aquí. Saludos para ti. A Alan, a Chris, al JP de Cuculit Show, por favor. Todos vayan a ver su contenido, por favor. Acaba de volver a su temporada de Cuculit Show. Acaba de hacer el Cuculit Show 16. Así que por favor, véanlo. Es muy, 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 muy bueno. Saludos a Gorsux, el Kaito. Y seguramente me estoy perdiendo de alguien más, pero eso, ya. Y pásenlo bien. Disfruten de la E3. Seguramente van a venir más anuncios durante el día. Estén atentos y pásenlo bien. Y eso.